Estoy tan agradecida al Señor en esta mañana de que una vez más me concede a través de este canal que el Señor ha abierto para comunicarnos en la palabra de Dios. Y es tan hermoso ver lo que Dios está haciendo en la vida de su pueblo, de aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad, de aquellos que caminan con Él, de aquellos que ansían, que necesitan, que saben que su vida depende enteramente del Señor. Y recuerdo con mucho cariño a las hermanas del Perú, las que me estáis escuchando. Fue un tiempo muy bueno para mí allá en el retiro y luego después mantener también con algunas de vosotras esa comunicación. Realmente doy gracias al Señor. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón con relación a algo que nosotros conocemos mucho. Y pudiéramos comenzar diciendo una historia que es bíblica, pero voy a hacer la narrativa, y es de aquel hombre que en medio de una necesidad espantosa en su vida, en medio de una acusación a la que se había llevado en su vida por causa del mismo pecado en la vida de este hombre, él pidió misericordia a alguien que estaba junto a él. Y vemos, según la palabra, que si este hombre hubiera pedido misericordia al juez que lo estaba juzgando, muy probablemente el juez le habría dicho que no. Si hubiera pedido misericordia al pueblo que estaba ahí ante este juez cuando lo estaban juzgando, muy probablemente también el pueblo se hubiera negado a tener misericordia de él. Si hubiera pedido misericordia a los soldados que lo llevaron hasta esa cruz, muy probablemente ningún soldado hubiera tenido misericordia de él. Pero hubo uno al lado de él y él clamó a ese que él sabía que podía tener misericordia de él. Y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Y la respuesta de ese que es la misericordia fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No dentro de un instante, no dentro de algunas horas, no pasado mañana, no en un año, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El que tiene misericordia le respondió, y le respondió con una palabra llena de aliento, una palabra llena de esperanza, una palabra llena de consuelo para su vida. En esta mañana yo voy a compartir con vosotros una historia que muchas de ustedes la han escuchado, pero el Señor me ha dado este título: la misericordia para con los hijos. Es la palabra. Y este es un título que el Señor me ha mostrado con relación a esta parábola. Y muchos de nosotros podemos decir que esta parábola se describe en la Biblia con un título llamado la parábola del hijo pródigo. Pero nosotros pudiéramos llamarle la historia de amor de un padre para con sus hijos. Pudiéramos llamarle el gozo del arrepentimiento. Pudiéramos llamarle el hijo que regresó. Pudiéramos llamarle no malgastes las riquezas del padre. Pudiéramos llamarle el hijo rebelde. Pudiéramos llamarle también los dos hermanos. Y cada uno de nosotros, según la revelación del Señor, pudiéramos ponerle un título a esta parábola que Jesús narró. Y si me acompañan aquí a Lucas en el capítulo 15 y en el versículo 32, y quiero pedir disculpa, hermano, porque me tengo que parar un momento, perdónenme. Que pensé que había entrado del salón mi Biblia a la oficina. No lo había hecho, pido disculpa. Lucas capítulo 15
Quiero leerlo directamente desde ahí, en el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí vemos, hermanos, que hay 3 personajes principales. Hay un padre, hay un hijo menor y hay un hijo mayor. Pero vemos también otros personajes que la palabra lo menciona, y es porque es necesario que veamos también el contexto en el cual se estaba llevando a cabo esta historia. Estos personajes no son tan importantes, pero se mencionan de alguna manera para que veamos lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra en esta mañana. Vemos que había un hombre dueño de una finca, dueño de una tierra, dueño de un sitio donde se trabajaba la tierra. Vemos que en la casa del padre de este dueño habían jornaleros, porque el hijo menor lo menciona. Vemos que en la casa del padre habían siervos, porque también lo menciona el padre cuando le dice lo que deben hacer. Y vemos que en la casa del padre habrían criados. El hijo menor le pide al padre su herencia. Le pide algo que él no trabajó, pero lo pide en la seguridad de que él es hijo y que de alguna manera el padre va a escuchar la petición de él y se va a llevar a cabo la repartición. Solamente un hijo puede pedir lo que le corresponde cuando realmente se siente hijo. Y este hijo pidió al padre lo que le correspondía. El padre, por misericordia, le da lo que él considera a los dos.
Dice que les repartió lo que él tenía. Dice la palabra que repartió los bienes y el menor juntándolo todo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanas? Él no podía cargar con un trozo de tierra, era imposible. Él no podía cargar con un ganado, era imposible, ni con camellos, ni con vacas, ni con cabras. Esto nos lleva a pensar que él vendió lo que el padre le había dado para llevarse el dinero en efectivo. Debemos inferir que él vendió y con ese dinero en efectivo se fue aún más lejos del padre. ¿Por qué decimos más lejos? Porque aún estando en la casa, su corazón no estaba en la casa. Cuando él pide la herencia, él la pide porque él quiere apartarse aún más de lo que estaba del padre y del hermano. Él no sentía como el padre, él no pensaba como el padre, él no amaba como el padre. Se fue lejos, dice la palabra, a una provincia apartada. ¿Y qué hizo? ¿Qué hice? ¿Qué nos dice la palabra que hizo? Desperdició todo cuanto el padre le había dado. Lo desperdició. Lo que el padre le había dado como herencia, que él no había trabajado, lo echó a perder porque lo mal utilizó. Desperdiciar quiere decir mal utilizar, sin un fin útil. Lo que el padre le había dado como una dádiva, él lo echó a perder y vivió perdidamente. Hasta, mis hermanas, siempre hay un hasta en nuestras vidas. Y algunos de nosotros hemos caminado con el Padre y nos hemos apartado de Él, nos hemos separado de Él, hemos vivido nuestra propia vida y de alguna manera el Señor nos guía hasta ese hasta y nos trae al hasta de Dios. Si me acompañan marcando ahí al Evangelio de Juan, en el capítulo 15 también, donde el Señor Jesucristo hace una declaración del mismo, hablando sobre lo que él está queriendo enseñarle a sus discípulos. Y dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vemos cómo este infeliz de este hijo menor, porque no tiene otro calificativo, este desordenado, este indisciplinado, este autosuficiente, este determinado sin Cristo, cómo tomó la herencia que le había dado el Padre y la malgastó, la arruinó, la desperdició, dice la palabra. ¿Qué es arruinarse? Arruinarse es asirse a la gente del mundo. Él se arrimó. Dice la palabra en Lucas 15 que él se arrimó a uno de los ciudadanos en el versículo 15 de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. Hermanos, el dueño de una hacienda de un hombre que caminaba sin Cristo, el impío, el que vivía en Egipto, fue a donde este hijo menor se acercó a pedir ayuda. Pero la palabra es muy clara, queridas mías. La palabra dice que los hijos de Dios nos solicitan ayuda a la gente del mundo. Si me acompañan a Isaías 31, hay una salvedad, una advertencia para que nosotros lo tomemos en cuenta. Los hijos de Dios no piden. Los hijos de Dios tienen un padre, acercan a él y le explican, le dicen, le hablan sobre sus necesidades. Aquí nos dice en Isaías 31, del versículo 1,
Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Qué hizo el hijo menor? Se arrimó, se acercó, vino a estar al lado de uno que no pertenecía al pueblo de Dios. Un hombre de aquellas ciudades donde él había estado. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, dice, y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y miren lo que dice el 3, mis hermanas. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Dónde nos dice la palabra que gobierna Satanás? ¿Cómo lo llamó Jesucristo? Como el príncipe de este mundo. Entonces, al llamarlo príncipe de este mundo, quiere decir que en este mundo él está reinando, aunque él no está por encima de la soberanía de Dios. El Señor Jesús sabía que la gente cristiana muchas veces su intención iba a ser el ir a pedir ayuda a la gente del mundo. Y eso hizo el hijo menor. Fue a pedir ayuda como si de alguna cosa le sirviera. Llegó, hermanos, a cuidar cerdos, un símbolo de demonios en la palabra. Llegó a ocupar el lugar más sucio de los oficios que podía él ejercer. Se hundió tanto en el lodo cenagoso, pero ahí en medio de esa podredumbre, en medio de ese lodo, en medio de esa necesidad, la misericordia del Padre lo alcanzó. Quisiera compartir con ustedes 2 puntos. El primero es volviendo en sí. Dice que el hijo ahí, en medio de esa circunstancia, en medio de esa necesidad, en medio de esa búsqueda, volvió en sí. Es cuando nuestras vidas han tocado vivo, envía su misericordia para sacarnos del pozo cenagoso, del lodo donde estamos metidos. Hay un ejemplo en la palabra de alguien que volvió en sí para darle gloria a aquel que la merece. Si marcamos ahí, otra vez en Lucas 15, sabiendo que no debemos ir a pedir ayuda al mundo, porque dice que caerá el ayudado y caerá el ayudador. Ambos caerán en el hoyo. Pero aquí en Daniel capítulo 4, vemos la vida de Nabucodonosor, que fue ese rey que el Señor mandó hablarle a través del profeta Daniel, y que este hombre por un tiempo escuchó, pero otro tiempo se ensoberbeció de nuevo y volvió a sus andadas. En Daniel capítulo 4 vemos que Nabucodonosor, un tiempo de su vida después que Daniel le habló, comenzó a obedecer al Señor, pero luego se creyó él mismo y que él tenía y había ganado esa grande Babilonia que había sido Dios quien le había dado. El Señor nos advierte que las cosas que Él ha permitido para nuestra vida no son logradas por nuestros propios medios, sino son logradas porque en la soberanía de Dios Él permite que esas cosas acontezcan y que nos bendigan a nosotros como hijos del Altísimo. Él sabe que el único que tenía todo el poder y lo ejercía era el Señor. Que nosotros no tenemos nada, ni fuerza ni entendimiento para lograr las cosas que el Señor nos ha dado. Es venir delante de Él reconociendo que su nombre es el Todopoderoso. El hijo menor volvió en sí. Volvió en sí, mis hermanos. Significa que el Señor por su misericordia le devolvió la razón. Él había entrado en la locura del pecado
Él había entrado en la desestabilización en su vida, apartándose de Dios. Él se creyó mucho porque había heredado algún dinerillo, mis hermanas. Cuánta misericordia de este Padre de hacerle volver en razón y enviar a su Espíritu Santo para convencerle de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 31 al 35 de este capítulo 4, vemos como dice la palabra acerca de Nabucodonosor. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarás, y sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y él da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo nombre es sempiterno, y su reino por todas las edades. Volvió en sí. Volvió en sí. Este hijo menor necesitaba volver al Padre para recibir la ayuda que le era necesaria. Al volver en sí, él supo lo que había hecho. Le vino la convicción de pecado a su vida. Y vino un deseo de arrepentirse. Y las palabras vinieron a su mente y a su corazón. Esa necesidad revelada de que él había hecho mal y de que le quedaba un solo camino: volver al Padre. Por eso ahí en medio de esos cerdos, en medio de esa podredumbre, en medio de ese lodo, en medio de ese olor tan intenso y desagradable, él habló para sí mismo: ahora iré a mi Padre y le diré. Y repitió lo que él iba a decir. Pensó lo que él le iba a decir. Reconoció que el malo era él. Pero inmediatamente vino la acción a su vida. Una acción que viene con la determinación. Reconocer el pecado, arrepentirse, llevar a cabo ese arrepentimiento delante del único que puede libertarnos de ese pecado. Comenzó a andar. Comenzó a andar. Había que ir delante del Padre y decir lo que él había dicho que iba a decir. Una acción que se hizo de inmediato, porque si no el enemigo trastorna de nuevo nuestros pensamientos si lo dejamos para mañana o si lo dejamos para más tarde, y nos hace realmente volver otra vez al lugar de donde el Señor nos ha querido sacar. El arrepentimiento tiene que ser inmediato en nuestra vida. Tan pronto el Espíritu Santo nos revela que hemos pecado contra el cielo y contra el Padre. Este hijo, iré a mi padre, le diré. Reconoció su pecado y llegó a cabo la acción de levantarse. Todos sabemos lo que pasó. Hay algo que llama mi atención, hermanos, y es que el Padre, al verle de lejos, corrió. Hermano, lo primero es que en la antigüedad los dueños, los ricos, los que tenían posesiones no corrían. Los que corrían eran los siervos que eran utilizados como mensajeros. Los que corrían eran los niños, porque corrían en medio de su algarabía. Los que corrían eran aquellas gentes que eran consideradas mensajeros porque eran ágiles. Recuerda que cuando David corrió el mensajero para darle la noticia de la muerte de Saúl,
Los siervos eran los que corrían. El padre se hizo siervo y corrió hacia aquel que le había puesto en su corazón el arrepentimiento. Corrió a buscar lo que se había perdido. En Génesis 33, mis hermanos, y quiero que veamos esto porque es importante que nosotros entendamos también esta lectura. Nos recuerda esta acción del Padre. Génesis 33, aquel día en que Jacob, cruzando el Jordán, había mandado como número uno a los siervos, a los ganados, a todo cuanto él tenía, luego a Lea, a sus hijos, a Bila, a Silpa y por último a Raquel. Y dice la palabra en Génesis 33, cuando Esaú y Jacob se juntaron, en el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Quiero que recuerde esto, hermano, porque de manera continua nosotros sabemos que la palabra nos dice en Malaquía que el Señor aborreció a Esaú, aunque en las profecías de Isaías él habla sobre esa salvación que iba a venir sobre Edom, esa salvación que iba a venir sobre Egipto, esa salvación que iba a venir sobre Moab. Habla proféticamente ahí. Aquí dice que Esaú besó a Jacob, se echó en su cuello. No dice que Jacob, dice que ambos lloraron. Y lo dejo ahí, hermano, para que usted medite en esa enemistad que el libro de Nahum nos habla tan claro y que lo vemos todavía hoy en el pueblo de Israel. Pero aquí hay una enseñanza para nosotros. Y busque todo lo que se refiere a Edom para que usted vea este perdón de Esaú hacia Jacob. Me recuerda esa actitud del padre. ¿Quién corrió para encontrarlo? Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. No vamos a entrar en detalles, hermanos, pero sería bueno si reflexionásemos y estudiásemos esta parte que la palabra nos habla. El beso implica reconciliación y perdón, y el padre estaba reconciliando al hijo con él mismo, reconciliando a este pecador. Corrió a buscarle, se humilló a sí mismo, se hizo siervo hasta derramar su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. El padre esperó al hijo en el mismo lugar donde él lo había dejado. El padre no salió, dice, lo vio de lejos, sí, pero el hijo venía camino a él. Y el padre corrió cuando vio la actitud del hijo. Tenemos que volver hacia atrás cuando hemos creído que avanzamos. En medio del pecado no se avanza, se retrocede. Y todo el camino que hemos retrocedido tiene que ser recorrido para volver a juntarnos con el Padre. Y ahí comienza la confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre no le dejó terminar. Llamó a los siervos. Los jornaleros son los que cobran por estar trabajando. Los siervos son los que sirven en la casa del padre. Llamó a los siervos. Y ahí en el 22 de Lucas 15, rápidamente, una cosa tras otra, el padre lo habló. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Rápidamente, hermanos. ¿A qué olía?
¿De dónde lo había sacado? ¿Cómo estaba? Lo que nos recuerda Ezequiel 16. Lo vio sucio en su sangre y pasó delante de él. Volviendo en sí, envió el poder de su sangre a convencerle de pecado. Y aún en medio de este hedor, de esta podredumbre, te abrazó. Mis hermanos, meditemos en ello. ¿Con qué misericordia estaba el Padre tratándolo? No en pago a lo que él había hecho, porque el Padre se acuerda que somos polvo. ¿Con qué misericordia lo estaba tratando? Invitó a sus siervos a la fiesta. Hagamos, comamos, hagamos fiesta. Y les mandó. ¿Qué nos dice Romanos 3:23, mis hermanas? Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La vida sin Cristo es el infierno, hermanos. Procuremos con diligencia no apartarnos. Procuremos con diligencia en súplica al Dios Todopoderoso que Él nos ayude a permanecer en su presencia y que no pidamos lo que no nos corresponde. Pero ¿qué pasó, hermanos? Hay una historia aquí narrada. Hay una historia que dice que el hijo mayor estaba en el campo. En el versículo 25. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. No llegó a la casa, mis hermanos. Dice que llegó cerca. ¿Y a quién llamó? Llamó a un criado. Esto tiene mucho que ver, hermano, con la relación que tenía con el padre. El hijo menor estaba en la casa, el hijo mayor estaba en la casa. El hijo menor se fue, el hijo mayor quedó. El hijo menor no tenía relación con el padre, lejos, pero el hijo mayor tampoco tenía relación con el padre. Si hubiera tenido relación con el padre, hubiera llamado al padre para preguntarle por qué la danza y por qué la música. Llamó a un criado, llamó a uno que estaba por debajo de él y sacó esa amargura. Y uno de los cuestionamientos que yo me hice cuando el Señor me dio esta palabra era preguntándole, Señor, ¿por qué él tenía esta amargura? Porque él estaba en la casa del Padre, pero no tenía relación con el Padre. No hablaba con el Padre. Él estaba amargado por alguna razón. Ustedes recuerdan, hermanos, que en la antigüedad las herencias solamente le correspondían a los hijos mayores. La herencia era de él. La herencia le tocaba a él. Porque así estaba establecido. En el pueblo de Israel los hijos mayores heredaban todo, hermanos. Pero el padre dice que les repartió los bienes. Le dio al menor y le dio al mayor. No dice que eran partes iguales, pero le dio al menor y le dio al mayor. El hijo estaba amargado porque lo que le correspondía a él había sido compartido con su hermano. ¿Dónde estaba? En la casa del padre. ¿Con quién habló? Con un criado. Hermanos, llamando a uno de los criados. Y el criado, que no era pacificador, hermano. Miren la palabra, no era pacificador. En el 27 le digo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¿Ustedes creen que no le puso un poco de sazón a esas palabras? ¿Por qué? Porque había visto la actitud del hijo mayor.
Conocía, todo el mundo conocía en la casa la actitud del hijo mayor, la amargura que había en su corazón. Estaba en la casa sin estar cerca del padre. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Y quién le avisó al padre? El criado, mis hermanos. Porque dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermano. Y el segundo punto que quiero compartir es, he aquí tantos años te sirvo, en el 29. He aquí, ahí se denota la amargura. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Él se creía bueno. Él se creía merecedor. Pero él no tenía una relación con el Padre. Y nunca me has dado, ahí está la amargura, ni un cabrito para comerme con mis amigos. Hermano, hay una pregunta, mis hermanas, que nosotras tenemos que hacer en esta mañana. ¿Qué somos nosotros? ¿Hijo menor o hijo mayor? Ambos. Porque, hermano, aquí hay un trasfondo detrás de esto. Pero cuando vino tu hijo, un menosprecio, ¿cuántas de nosotras hemos menospreciado a aquellos que por misericordia el Señor ha vuelto a traer a su cuerpo? Y nosotros, queriendo ser más justos que el juez, hemos menospreciado porque consideramos que no ha sido suficiente lo que ha pagado el hermano o la hermana por su pecado. Tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo. ¿Cuántas de nosotras no hemos hecho esto? ¿Cuántas no hemos considerado que nosotras siempre hemos estado en la casa del Padre? Cuidado, mis hermanas. Cuidado, cuidado. Vuelva y lea esto y pídale al Espíritu Santo que la haga volver en sí. Redarguya, que convenza. Que cuán equivocados estamos. Cuán equivocado. Pensaba que él trabajaba mucho y que si trabajaba mucho acumulaba para sí reconocimiento. Pensaba que actuaba como el hijo único, sin acordarse que aunque el otro estaba lejos, seguía siendo hijo del Padre. Que creído de nosotros mismos. Él vino a morir por los pecadores. Él vino a morir por mi maldad, vino a morir por tu maldad. Vino a darnos esa misericordia que sobrepasa nuestro entendimiento. Porque la palabra en Santiago, en la carta a Santiago, nos dice que la misericordia sobrepasa el juicio. Pero qué creído de nosotros mismos. Pensando que el otro no merecía porque se había ido lejos, porque había desperdiciado sus bienes, porque lo había tirado por la borda, sin darse cuenta que la misericordia del Padre es mejor que la vida. Romanos 3, mis hermanas, si pueden acompañarme ahí. Qué tristeza, hermano, al recibir esta revelación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿El menor o el mayor? ¿O ambos? Yo he sido ambos. En el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Que él creía que había trabajado para que fuera reconocido por el Padre. Pero ahora, el 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia
justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, hermano. Esto está claro, mis hermanos. No invalidamos la ley, sino que la confirmamos con la palabra. No somos salvos por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. El padre, cuando vio la actitud del hijo mayor, le rogaba. Quizás nosotros como padres hemos hecho tantas cosas indebidas. En cuántas cosas nos hemos equivocado. Hermanos, pero el padre le rogaba, entrase. Él tenía su amargura desde hacía tiempo. No dice la palabra cuántos años duró el hijo menor fuera. Y pensaría él que el padre, siendo tan sabio y tan justo, había dividido su herencia, porque él se creía merecedor de todo. Cuando el pecador vuelve, hermano, no es tiempo de dejarlo en la calle. Es tiempo de abrir los brazos, de recibirlo en el cuerpo y de orar con él y por él, para que la protección del Altísimo venga sobre su vida y lo ayude a permanecer en Cristo. Que venga aborreciendo el pecado que lo apartó del Padre. Que venga aborreciendo las cosas materiales que lo apartaron del Padre. Que venga aborreciendo su propia vida, porque de nada le sirve si no está caminando con el Padre. El Padre sabía que su hijo menor estaba muerto. En Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto éramos algunos. Éramos muchos de nosotros envueltos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. El padre sabía que su hijo estaba muerto. Había vuelto al lodo de donde él lo había sacado la primera vez. El padre sabía que su hijo estaba perdido. Perdido en su mente, perdido en su corazón. El pecado, hermano, nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Pagamos mucho más del precio que nosotros creemos que vamos a pagar. Nos retarda mucho más tiempo del que nosotros creemos que vamos a estar en el pecado. Solamente es una simpleza, decimos, yo voy a volver a arrepentirme, y el corazón se endurece y se pone como una piedra. Hermanos míos, ¿qué nos dice Ezequiel 18? Ezequiel capítulo 18. En el versículo 21 nos dice: mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, se hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de la justicia que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto el camino del Señor? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad,
Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Hermanos, esto nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el 30, hermanos? Si el impío se aparta de su impiedad, vivirá, dice el Señor. Pero si usted, conociendo la palabra de Dios, sabiendo que el camino es recto, sabiendo que Cristo es el camino, sabiendo que necesitamos depender y frágiles y que solamente en Cristo vamos a poder ser guardados de todo mal, desobedeciendo, rebelándonos en contra de la voluntad de Dios para con nuestras vidas, entonces moriremos. ¿Qué dice el 30? Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. El padre le rogaba que entrara. Hijo, tú siempre estás conmigo. Esa es la misericordia del Padre. Ese es el gran amor del Padre, que aún equivocándonos nosotros, Él nos hace volver al camino recto. Y le dice en el 32, es necesario hacer fiesta. Es necesario que nos alegremos. Es necesario que extendamos nuestra mano. Es necesario que levantemos al caído. Es necesario que perdonemos. El Padre está hablando. Y le dice esto, hermano. Se ha arrepentido. No es del mundo. Tenemos el mismo Padre. Hermano, cuando un pecador se arrepiente, cuando vuelve a la reconciliación con su Señor, hay fiesta en el cielo. Él invitó a los siervos a celebrar con él. El Padre invitó a los siervos. Los dos habían sido lavados con la sangre del Cordero. Son participantes de la naturaleza divina. Ambos van a ir al lugar de reposo. Él estaba muerto y ha sido hallado. Él no lo ha hecho por sí mismo. Yo lo he encontrado. Yo le he vuelto en sí. Yo le he traído. Y Él ha determinado por mí. Él ha sido hallado. Esa es la misericordia del Padre que nos hace ver cuando estamos extraviados. Ambos estaban extraviados. Uno lejos del Padre y otro en la casa. ¿Cuál de los dos eres tú, hermana mía? Es un tiempo que debemos ponernos a cuenta. Es un tiempo para pedirle perdón al Señor, considerándonos a nosotros mismos. Hemos hecho con los que han vuelto a la casa del Padre. ¿Cómo los hemos tratado? ¿Cuánto les hemos acusado? Dios no hace acepción de persona. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Él murió por nuestros pecados pasados, murió por nuestros pecados presentes y murió por nuestros pecados futuros. Todos somos pecadores.
cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en él el pecado de la humanidad. Ese Padre fiel que vela por nuestras vidas. ¿Dónde está usted? ¿Apartado lejos o dentro de la casa apartado del Padre? Es tiempo de volver. Ambos tenían tiempo de volver, dejando toda amargura, toda rencor, todo odio. La palabra del apóstol Pablo habló claramente a los Gálatas. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermanas mías, el Señor nos está hablando. ¿Qué somos nosotros en esta parábola? Hijo menor, hijo mayor, jornaleros, siervos o criados. Preguntémonos. Oremos esta tarde. Dios, aún hay esperanza para nosotros. Aún podemos volver a ti, Señor de misericordia. No importa la distancia que hayamos recorrido, cuando tú nos haces volver en sí, Señor. Tu Espíritu Santo nos da pies como de alas para correr a los brazos del Padre. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuándo tenemos que volver al Dios Todopoderoso en esta tarde? ¿Cuántas de nosotros necesitamos salir de ese lodo cenagoso que ha cubierto aún los cabellos de nuestras cabezas? ¿Cuántas nos hemos creído que realmente somos buenos? Y tú fuiste tan claro con el joven rico. Bueno solamente es Dios. Queremos darte las gracias en este tiempo, en este momento, en esta palabra. Porque tú nos recuerdas una y otra vez de lo que somos capaces. Si no dependemos de ti, de tu gracia y misericordia, dependeremos de nosotros mismos y seremos engreídos, soberbios, orgullosos. Pero tú, Señor, eres justicia. Y tú pones todas las cosas en orden. Tú hablaste en este contexto a los escribas y a los fariseos. Y cuán sorprendidos habrán estado ellos de saber que el Padre estaba dividiendo la herencia porque se creían ellos mismos que todo era para ellos. Tú das a cada uno conforme a tu plan. Tú das tus dones. Tú das tus talentos. Como tú has querido, Señor. Y nos ha colocado en el cuerpo como tú has querido. Padre, ayúdanos en esta tarde a reconocer lo que somos y a venir delante de ti en súplica. Nosotros te suplicamos a ti, te rogamos que ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos la actitud de nuestro corazón. Gracias en esta tarde por tu bondad infinita. Gracias por cada una de mis hermanas que están escuchando. Y gracias porque tú siempre eres fiel.
y nos ayuda a ver la condición en la que estamos. Gracias en esta tarde, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, el Señor nos bendiga, Él nos ilumine y que hagamos como los rumiantes, volver esta palabra y masticarla y pedirle al Señor que Él nos ayude. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Eres el único que puedes ayudarnos como pueblo tuyo. Reciban un abrazo como cuerpo de Cristo y no dejemos de orar los unos por los otros. Que la paz del Señor sea en sus vidas. Bendiciones.